¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fisherton Plus, nuestro canal de economía, de política, de negocios, de justicia. Hoy vamos a conversar con Federico Angelini, que es el flamante secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy buenos días. Bueno, muy bien. Bienvenido, no solo al estudio, sino de vuelta a la provincia, de vuelta a la ciudad. Y un poco quiero empezar por ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste? No, la verdad es muy contento de que se me hayan abierto las puertas de trabajar en el gobierno que lidera Maximiliano Puyaro. Sentí, cuando nosotros asumimos en diciembre del 2023 con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad Nacional, yo con mi responsabilidad a cargo de todos los planes de seguridad que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país y a cargo también de la seguridad de frontera, encontramos una frontera totalmente desguarnecida, con fuerzas federales que no tenían móviles, que no tenían armas, balas, chalecos, ni los helicópteros ni los aviones que se tenían el mantenimiento y por ende no volaban. Las lanchas estaban en su mayoría fuera del agua porque también por falta de mantenimiento o directamente porque estaban rotas. Entonces, haber llegado después de 2 años y medio con un reequipamiento, te diría casi completo, donde los aviones y los helicópteros están volando, donde se incorporó tecnología para controlar la frontera, donde los planes de seguridad están siendo eficientes, efectivos, donde tenemos mayor cantidad de incautación de droga, donde las fronteras terrestres se ven claramente que está dando muchísimo resultado los planes de seguridad aplicados, el Güemes en la frontera norte, el Guasurarí en la frontera de Bernardo Irigoyen con Brasil, el Paraná en el inicio de la hidrovía frontera Paraguay con Corrientes y Chaco. Sentí, ni hablar de los resultados del Plan Bandera en la ciudad de Rosario, sentí que se había cumplido un ciclo, que con mucho agradecimiento al gobierno nacional, al presidente Milei y a la ministra Monteoliva, pero sentía que era momento de enfocarme como rosarino mucho más en mejorar la calidad de vida de los santafesinos y fundamentalmente de los rosarinos. Te dejé terminar la respuesta porque, claro, nosotros desde Rosario, muy enfrascados en nuestro problema, que era muy grave, está muchísimo mejor, y el Plan Bandera, perdíamos de vista que vos tenías a cargo toda la intervención federal en todo el país y las fronteras. Sí, exactamente. Por eso la frontera, me imagino, Federico, eran un colador. No, la experiencia que tuve durante estos 2 años y medio, porque uno cuando dice trabajo en el gobierno nacional, ¿qué pensás? Bueno, Federico se iba de Rosario a Buenos Aires. No, sí. Era de Rosario a Buenos Aires, de Buenos Aires a Salta, de Salta a Orán, Aguas Blancas, de Rosario a Corrientes, de Corrientes a Isla de Cerrito en Chaco o a Itatí. Digo, esas son las fronteras. Sí, sí. O sea, me interesa. No es Salta, no es... O sea... no es Buenos Aires, no es Cava. No es el Obelisco. Sí. Y los planes de seguridad que se aplican en la frontera no se pueden hacer desde el Obelisco. Y eso es algo fundamental, tener una mirada del lugar donde uno está. Sí. Porque si no, fallan. ¿Y qué hay en la frontera? Contanos un poco. Después volvemos al Plan Bandera, que es de lo que quería hablar, pero me interesa mucho tu experiencia en esto. Porque las fronteras, la idea que había era un colador, no había radares, había caminos informales por avionetas que entran, que tiran. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Y qué se pudo hacer? ¿Y qué falta hacer? Hoy donde más hemos avanzado es, por un lado, en la frontera terrestre, se ha incorporado todo esto que te decía, y tecnología. La tecnología es clave, porque vos no podés poner un gendarme en cada metro lineal de la frontera. Entonces, tener el sistema de videovigilancia, tener sistemas de drones, tener activos los helicópteros, tener activos los aviones, los aviones también con un sistema cartográfico que te van marcando todas las modificaciones. Si vos pasás hoy, te va tomando fotos y te marca si pasaste la semana siguiente, si hay algún cambio en el recorrido que hiciste. Y eso marca si se abrió un aguantadero, un camino ilegal, todas situaciones
que realmente se pudieron avanzar muchísimo en estos 2 años y medio, que se invirtió mucha plata, se puso los recursos de los argentinos en estos temas que son prioritarios. La verdad es que la prefectura va a ser muy bien equipada a partir de la nueva licitación de la hidrovía. Eso es, te diría que la mayor parte del canon que pagan las empresas va a ser para la inversión en la prefectura, y eso es muy importante porque la seguridad ahí es clave, no solamente para el narcotráfico, sino que vos tenés un barco que obstruya la vía navegable esa y son miles de millones de dólares que se pierden por día. Y recordemos que la hidrovía es donde sale más del 80% de la producción, no solamente de la Argentina, sino de países limítrofes también. Entonces, todo eso es lo que se pudo avanzar. Si vos me decís, che, ¿qué cuenta pendiente todavía tenés? Es que a partir de fortalecer la frontera terrestre, claramente empieza a haber mayor nivel de envío de avionetas con droga. Bueno, ahí hemos avanzado mucho. De hecho, has escuchado avionetas que hemos encontrado, los Pucará, los tucanos que salen del aeropuerto de Reconquista a seguirlo. Hemos podido coordinar con otro ministerio, que es el Ministerio de Defensa, las fuerzas federales en tierra para seguir a partir de lo que detecta en los radares, pero ahí sí estamos todavía, si vos me decís, ¿dónde falta? Ahí. Falta más radarización, radares móviles, porque si no queda claro por dónde son pilotos expertos, por dónde esquivar los radares. Acordate que esos aviones vienen a una altura muy baja, entonces saben esquivar radares, hay que utilizar otro tipo de tecnología para poder detectarlos. Así que nada, eso es un poco lo que si vos me decís, che, ¿qué falta? Y ponerle más recursos, porque ahí es con recursos, y más coordinación con el Ministerio de Defensa. Federico, el plan Bandera, ¿no se resiente un poco con la salida de Bullrich y tu salida? Porque eran dos, Puyaro, Angelini, Bullrich, eran 3 personas que se conocían mucho de antes. Se trabajó muy bien y muy coordinadamente. Ahora Bullrich se fue al Senado, Angelini viene a Santa Fe y Puyaro sigue de gobernador. Pero la vinculación con el gobierno nacional ¿va a seguir aceitada? Mira, la vinculación va a estar aceitada, está garantizado ya, independientemente de los nombres, hay protocolos, hay el trabajo que hacen las fuerzas, tanto federales como provinciales, de coordinación absoluta, hay mesas constantes que ya están establecidas independientemente de los nombres. Así que en eso está garantizado. Lo que sí también hay una realidad, que el nivel de inversión que hizo la provincia de Santa Fe, hoy, luego de 2 años y medio, se ve muy reflejado en la calle. Recordá que cuando arrancó el Plan Bandera, había 30 móviles en el departamento Rosario. Hoy, entre toda la inversión que se hizo de móviles, de chatas, de autos identificables, no identificables y demás, tenemos más de 250 móviles en la calle. Sí, se nota eso. Entonces, por ejemplo, vos llamás al 911, y tenés de tiempo de respuesta 6 minutos. Y desde que la policía es anoticiada, son 4 minutos. O sea, el nivel y la capacidad de respuesta que están teniendo las fuerzas policiales es récord. No hay, y ya es caso de estudio, no hay un nivel de respuesta tan rápido en una ciudad como Rosario, en ninguna parte del país, seguro. Vos me hablas de equipamientos, se ve, autos, motos. Evidentemente hubo un cambio también en los recursos humanos de la policía, porque antes se le cargaba y había policía involucrado en la mayoría de los hechos delictivos. Ahora se ve menos eso. Bueno, creo que ahora pasó algo esta mañana, pero ¿cómo se trabajó o cómo se trabaja sobre los recursos humanos? Mira, estamos fortaleciendo muchísimo el área de bienestar. Nosotros, tanto Omar Pereira como Esteban Santantino, todo el equipo del Ministerio de Seguridad y obviamente, ¿no?, con el liderazgo de Pablo Cocosioni como ministro, hay
una cercanía muy grande con esa persona que está en la calle. Digamos, estamos permanentemente preguntándole a los jefes de tercios, a los jefes de las unidades, a los jefes de operaciones, qué hay que mejorar, qué se puede hacer, qué servicio se puede dar. Y cuando hubo un reclamo, fue prioridad para el gobernador resolverlo. Después se veía, digamos, se trataba el fondo del problema. Ahora, la prioridad fue resolverlo lo más rápido posible para que las unidades vuelvan a la calle, y después se siguió trabajando en el bienestar de cada uno de los oficiales, suboficiales de la Policía de Santa Fe para resolver el problema de fondo. Se atendió cada una de las situaciones. Entonces eso el policía lo ve un poder político que acompaña el esfuerzo que hace todos los días, porque el esfuerzo que está haciendo la Policía de Santa Fe para cumplir las exigencias del gobernador Puyaro es enorme, y por eso es que cuando sucedió el problema, lo primero que queríamos hacer era no entrar en un problema, discusión y demás, sacar todos los intermediarios que quisieron aparecer y realmente restablecer la relación con la fuerza, que para nosotros es prioritaria. Pero sigue habiendo algunos que se desvían cada tanto, ¿no? Sí, ahí hoy tuvimos un hecho muy desagradable, porque no son policías, son delincuentes con uniforme de policía, y lo más importante es que la propia policía los investiga. Esto fue allanamientos, tuvimos allanamientos con asuntos internos, con las TOE, en donde se encontraron 2 policías que, insisto, son delincuentes con uniformes de policía, que participaban de una organización que se dedicaba al narcomenudeo, que le hemos encontrado droga y demás, pero lo más importante es que la propia provincia, la propia fuerza, trabaja, investiga y los saca a patada y los quiere ver bien presos. Así también como pasó con los jefes de la Unidad Regional 2 en su momento, que la propia provincia, el propio Ministerio de Seguridad y Justicia, con la parte de asuntos internos y en coordinación con la Fiscalía, trabajó, los acorraló, y hoy no tengo dudas que van a terminar pudriéndose en la cárcel. Federico, ¿se está coordinando mejor? Yo siempre tenía la obsesión de que es muy difícil la pelea contra la delincuencia porque hay tantas jurisdicciones, tantos organismos, ¿viste? Lo nacional, lo provincial, la parte municipal, la policía, la justicia, las fuerzas federales, un despelote organizar esto. Sin embargo, la cosa parece estar bastante bien coordinada. Eso evidentemente, más algunas otras cosas, la ley de microtráfico, han como acomodado la pelea contra la delincuencia. ¿Qué está faltando? ¿Está faltando algo o esto es profundizar lo que se armó? Mira, una de las cosas que se ha hecho una inversión terrible, como te decía antes, ¿no? Antes hablábamos de los móviles, del armamento, ahora se está duplicando la cantidad de vacantes o de lugares en el servicio penitenciario provincial. ¿Vos te acordás? Hace poco tiempo, hace 2 años, tan solo 2 años y pico, que vos agarrabas a un jefe de una organización criminal y ese jefe se sentía mejor en la cárcel, estaba más cómodo en la cárcel, era una oficina, hacía home office carcelario. Bueno, eso hoy no sucede más. Pero además se están duplicando la cantidad de lugares en el servicio penitenciario provincial. Sí. No recuerdo yo, no sé, tratá de hacer memoria y le pido a quienes nos están viendo y escuchando cuándo se inauguró una cárcel provincial, o sea, si recuerdan de cuál fue la última cárcel que se haya inaugurado, para tener mucho más control de los delincuentes que estén cumpliendo una condena, y eso afecta directamente la seguridad pública. Después, estamos implementando el sistema LINCE. El sistema LINCE es tecnología de última, de la más moderna, de la más sofisticada del mundo, aplicada a la seguridad. Cada uno que comete un delito deja un rastro. El sistema LINCE, que no son solamente videocámaras, saquémonos de la idea eso, es un sistema que trabaja fuertemente sobre seguir los rastros que va dejando el delincuente y
nosotros con esa información la procesamos y vamos a buscar directamente al delincuente. Pero, y ahí te quiero decir algo que me parece muy importante. Hace 10 días atrás, un homicidio, un lamentable homicidio en zona sur, en 24 horas fuimos y agarramos a quien mató a esa persona. ¿Lo habían tomado las cámaras? No es solamente las cámaras, lo habían tomado cámaras, pero después se hizo todo el seguimiento en simultáneo, se procesó con las distintas antenas de los celulares y se... O sea, la coordinación entre antena y cámara pasa a ser fundamental. Fundamental. Entonces, vos me decís, ¿qué falta? Bueno, probablemente hay nuevas medidas o propuestas que se están elevando a la legislatura que si estaríamos en un momento de emergencia no serían probablemente lo más óptimo de poner esas medidas. ¿Por qué? Porque en emergencia es difícil tomar decisiones. Ahora lo estamos proponiendo, estas nuevas medidas, estas nuevas leyes, en un momento en donde estamos por el buen camino, la ciudad está pasando por un muy buen momento. Te voy a dar un dato que es fundamental. Al 1 de junio hubo en la ciudad de Rosario, o en el departamento de Rosario, 39 homicidios en el 2026. En 2023, al 1 de junio, hubo 123 homicidios. Tremendo, contundente. En el 2022 también más de 123. O sea, estamos pasando por un momento, un buen momento en Rosario, aunque faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces, este paquete de leyes nos ayudaría a profundizar el camino que estamos llevando adelante. Yo estoy básicamente de acuerdo con eso, pero tengo algunos temores. Por ejemplo, el tema de que la policía pueda tomar declaración. Viste que es típico, vos tenés un choque. Dicen, no, que la policía no te tome declaración porque te inducen a decir algunas cosas y después vienen los cuervos. Es como que hay como una organización. Eso en cuanto a los choques, me imagino que en general también. ¿No le falta un poco de preparación a lo mejor hay que ir para que los fiscales lleguen más rápido, para que buscar alguna otra manera? Pero me da un poco de duda si la policía está preparada para eso. Bueno, esto, insisto, lo ponemos sobre la mesa, lo llevamos a la legislatura a 2 años y medio de haber iniciado este plan. En estos 2 años y medio nosotros avanzamos muchísimo en la capacitación, la formación de nuestra policía. Eso por un lado. Por el otro, en una situación, en un homicidio, en una balacera, en un herido de arma de fuego, lo más importante son los primeros minutos. Ese policía que llega en tiempo récord, insisto, menos de 6 minutos estamos llegando, desde que uno llama al 911, en menos de 6 minutos estamos llegando al lugar. Y ahí es donde te encontrás con la primera información y más valiosa. Si esa persona no quiere hablar, digo, no, yo sin un abogado no hablo, chau, se terminó. Okay. Se terminó, no hay discusión. Ahora, si yo tengo la posibilidad de tener información que me permita resolver una balacera, un homicidio, un herido de arma de fuego, o un robo... O sea, puede negarse. No, puede negarse totalmente y se termina la discusión. Ok. Hablemos un poquito de tu desembarco en Santa Fe. ¿Cuál es tu nuevo rol, entonces, como secretario? Bueno, ahí yo me voy a estar enfocando mucho en las investigaciones criminales, en tratar de darle más... yo me sumo a un equipo que está totalmente consolidado, un gran equipo del Ministerio de Seguridad de la provincia, muy profesional, totalmente aceitado todos los mecanismos. Me sumo a aportarme el granito de arena en ver si podemos darle mayor volumen a las investigaciones criminales, a la Policía de Investigaciones, al CIOPE, que es la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, que ayer mismo agarró a uno de los 10 más buscados saliendo de un boliche en la ciudad de Buenos Aires. El Plin Acosta, ¿no? El Plin Acosta. El Plin Acosta, que el año pasado en allanamientos en su casa, que no lo pudimos dar con él, habíamos encontrado ametralladoras M4, que son de altísimo poder de fuego, altísimo calibre, que te pueden tirar a 800 metros y tienen una letalidad total. ¿Quedan muchos de esos cabecillas sueltos todavía? Bueno. No quedan muchos, pero si hay algo que nosotros tenemos, un pedido del gobernador Puyaro es
que no abandonar las búsquedas de las personas que le hicieron tanto daño a la ciudad de Rosario. Hay que ir uno por uno y además estas lacras tienen precio y los de al lado los venden por plata. Ajá. Por eso es tan importante el plan de recompensa. Recompensa, sí, claro. Y saben que cuidamos muchísimo la confidencialidad, el anonimato, y ahí es donde invito también a los ciudadanos a que se animen a denunciar. Estamos ganando nuevamente la confianza del ciudadano porque muchas de las investigaciones que estamos llevando adelante tienen que ver con información que nos dieron los propios ciudadanos, a través del 911, a través de la Fiscalía, a través de la página web del Ministerio. Y eso es algo que hace un año atrás, 2 años atrás, no existía. ¿Por qué? Porque no había confianza. Hoy estamos recuperando la confianza y te diría que es la principal base de información para poder nosotros seguir mejorando la calidad de la seguridad en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Federico, no quiero desaprovechar esta oportunidad para hablar un poquito de política. Hablemos de política. Vos fuiste al Ministerio de Seguridad siguiendo a Bullrich. Bullrich después pasó a la Libertad Avanza. Vos te quedaste en el PRO. Primero hablemos de Bullrich, después voy a pasar a hablar de vos. ¿Qué ves en Bullrich? ¿Está por saltar? ¿Qué está haciendo? Yo creo que está dándole respuesta a sus votantes, ¿no? Está diciendo lo que sus votantes, con lo que los votantes se sienten un poco incómodos con este gobierno nacional, ¿no? Primero, alguien que es representante nunca puede hacer las cosas mal, ni puede mirar para otro lado cuando hay algo que está mal. Creo que lo que hace Patricia, en realidad no creo, estoy seguro que lo que hace Patricia es decir algo lógico. Hay dudas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni, le están generando mucho daño al señor presidente, al gobierno, hay medidas, hay situaciones muy positivas para el país que no pueden contarse porque todo se va atrás de esta persona que no puede justificar sus ingresos, que presente la declaración jurada lo antes posible. Pero esto ya quedó viejo. Sí. Esto fue hace 30 días. En donde a pocos minutos sale el presidente de la Nación a decir, me spoileó Patricia. Manuel ya me mostró los datos y en pocos días va a presentar la declaración jurada. Usó la palabra esta, inminente. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, pasaron 30 días. Bullrich tenía razón. O sea, esto no tiene que ver con tu salida a Santa Fe, ¿no te incomodaba eso? No, obviamente me incomodaba. Pero no fue Yo el había motivo. encontrado una avioneta de 400 kilos en Vera, luego de que policías federales habían estado de incógnito haciendo tareas de inteligencia un mes, y la primera pregunta fue... Sí, por Adorni. Por Adorni. Y yo, en vez de decir que Patricia, la verdad, y en esto es muy importante, ¿no? Nos da esta salida de decir, bueno, sí, ojalá que sea inminente la presentación, porque sin lugar a dudas hay dudas. Ahora, sin esa salida de Patricia, yo no tengo manera de justificar por qué Manuel Adorni sigue estando de jefe de gabinete. Sí. Eso realmente le ha generado daño al gobierno, por lo menos en el último tiempo, pero ¿el gobierno no te parece, el gobierno nacional, que más allá de que se diga que se maneja bien en las redes y todo, ¿no te parece que en líneas generales comunica mal? Porque ha tenido muchos logros en distintas áreas, muchas cosas buenas que han pasado en distintas áreas, y en muchos casos pasa desapercibido. Mirá, yo no sé si comunica mal, porque la verdad es que si hay algo que han logrado es a partir de la comunicación ganar elecciones. Digo, sí, pero a veces uno dice, no podría haber sido mejor. Sí creo que esto le hace un daño muy fuerte por sobre su votante. Por eso hace bien Patricia en cuidar a un sector del electorado que nos parece muy importante: la transparencia, lo ético, la moral, la división de poderes, que vos no podés bloquear a una jueza porque es pariente de un periodista y al mismo tiempo vos ves el listado de jueces que son amigos, pariente, tío, sí, novio, novia, amante, todo lo que sea. De Massa, de Massa, de Kicillof, de Cristina, todo. Sí. Entonces, me parece que lo que hace Patricia es lo que se necesita hacer en la Argentina. Eso es. ¿Eso implicará que pueda correrse del gobierno nacional o es solo marcar un...? Me parece que lo que hace
es cuidar al gobierno nacional. Sí. Porque, a ver, ¿hacia dónde vamos esos electores o esos ciudadanos que no ven que no hay un faro en donde diga, no, che, esto está mal, si vos no podés justificar $850.000, tenés que presentar rápido tu declaración jurada y no hacer bromas en conferencia de prensa, ni querer hacerte el vivo. Si vos no te gusta un determinado juez, veamos su idoneidad. Si la idoneidad estaba ok, bueno, es parte de la división de poderes. Y me parece que eso lo que hace es cuidar a millones de argentinos que queremos, que estamos seguros que la Argentina sale adelante con superávit, con políticas de integración al mundo desarrollado, pero también con más república, con más división de poderes, con transparencia y demás. ¿Qué va a ser el PRO nacional el año que viene? El nacional, después vamos a bajar al resto. Me parece que lo que está haciendo el presidente Macri es correcto, que es fortalecer el partido en el interior, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, levantar a esa militancia que probablemente al principio de este gobierno apoyaba muy fuertemente y que después, en algunas cosas se fue decepcionando y que al mismo tiempo necesita un espacio en donde poder plantear todas estas diferencias. Así que me parece que está correcto, es lo que hay que hacer en este año. Me parece que también se reaviva la excelente relación que tiene el presidente Macri con muchos gobernadores, como Valdés, como tanto el gobernador actual como el exgobernador, con Cornejo, con el gobernador de la provincia Maximiliano Puyaro, con Leandro Esdero. Frigerio, ¿no? Bueno, Frigerio y demás, pero digo, esos ya son del PRO, digamos, sí. ¿no? Entonces, me parece que es bueno que se fortalezca el PRO, porque eso también va a ser bueno para que haya una alternativa o para, si el gobierno entiende que para consolidar el cambio a lo largo del tiempo, con un partido no basta, con una figura no basta, sino que se necesitan personas y gobernadores lógicos, que administran bien, que además de tener equilibrio fiscal, tienen una buena administración de sus recursos para poder hacer obra pública, además pueden administrar una empresa provincial del agua y dar superávit, como está haciendo la empresa de aguas de la provincia de Santa Fe, además puede hacer inversiones en obras públicas y mejorar la red eléctrica, como se está haciendo en la empresa provincial de la energía. Digo, eso es lo que le daría mayor volumen a un proyecto político de cara al futuro. Mientras formaste parte del gobierno nacional, la famosa interna de la que se habla tanto, Karina, Caputo, terrible, ¿se siente? Sí, terrible. No a mí, porque uno tenía de alguna manera el salvoconducto de Patricia, pero es terrible como ves, me llamó que no me responde, que responde a tal y cual, es insoportable. O sea, se vive ahí adentro, sí, se vive todo el tiempo. Por suerte nosotros estábamos como en una isla alejado de todo esto y eso nos permitió poder tener todos los resultados que se tuvieron. No es menor decir que desde 2023 a hoy se bajaron casi un 20% los homicidios en la Argentina. O sea, obviamente, gran parte empujado por la ciudad de Rosario, ¿no? O sea, claro, sí. Tenía una incidencia muy alta. Había incidencias muy altas en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe. Rosario cuatriplicaba el índice nacional. El índice nacional, la media nacional. La media nacional estaba en 4,5 y nosotros estábamos en 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Sí. Entonces, haber bajado y haber llevado Rosario a una media nacional o a un promedio de las grandes ciudades a nivel nacional hace que se haya obtenido este logro, ¿no? Hablemos del PRO a nivel provincial ahora y dentro de Unidos. No debe haber cambios previstos por ahora, por lo menos en esta jurisdicción.
No, la verdad ¿O es no? que eso está muy bien manejado y administrado en la relación entre los partidos por Gisela Scaglia, que es la presidenta del PRO, y lo está haciendo muy bien, y me parece que también hay muy buena sintonía con el presidente de la UCR, con Felipe Micli, con distintos espacios que están dentro de Unidos, entendiendo de que Unidos es el producto de conversaciones que iniciamos allá, y vos algunas veces nos criticabas, Sí. con Miguel Igual. Lifchit, Maximiliano Puyaro, Felipe Micli o Julián Galdeano en 2018. Sí. Empezábamos a transitar ese camino en donde sabíamos que lo más importante era fortalecer las coincidencias y, bueno, tratar de minimizar esas diferencias, Sí. y cómo encarar un proyecto político de esa manera. Me parece que se está logrando. En la práctica... Debo reconocer que la cosa va mejor de lo que yo pensaba, pero también tengo que destacar, desde mi punto de vista, que a mi juicio el socialismo le mete un freno de mano un poquito a la gestión en algunas cosas. Bueno, a ver, insisto, Pero bueno, se puede mejorar muchísimas cosas. Hoy, si hay algo que el gobernador Puyaro hace permanentemente, es manteniendo los equilibrios, pero tratando de darle una dinámica a la gestión. O sea, sucede un hecho en Rosario y lo tenés al gobernador a los 3 minutos llamándote, pidiéndote y siguiendo el tema hasta que sabemos cuál es la información, o sea, cuál fue el origen de ese hecho y cuáles pueden ser las consecuencias de ese hecho. Entonces, ahí cerramos y bueno, y ahí pasamos a otro tema. Pero es algo que... Y así en todas las áreas. el PRO tuvo que hacer algún equilibrio cuando estaba más cerca del gobierno nacional y dentro de Unidos, cuando había conflicto entre la provincia o el gobernador con el presidente. Ahora parece estar un poquito más alineado porque el PRO toma un poco de distancia del gobierno nacional. Pero bueno, es un equilibrio también que hay que ir haciendo medio inestable en eso, ¿no? Porque no siempre la política del gobernador, ahora se puso mucho más crítico con el gobierno nacional, van cerca del gobierno nacional. Y el PRO está haciendo un equilibrio ahí, al punto tal que en el Congreso muchas veces quedaba medio desdibujado el tema de algunos diputados de la provincia de Santa Fe. Me parece a mí. Sí, pero mirá, por ejemplo, rutas nacionales. Sí. Bueno, si ustedes no las van a mantener, no van a poner un poquito de asfalto en donde hay cráteres, déjennoslo hacer a nosotros. Sí. Y no lo hacen. Entonces eso ahí ¿Por qué? hay enojo. ¿Por no, qué? Bueno, por falta, algunas veces la interna. Falta de gestión. La interna, no, si no me habilita tal que está ocupándose de otra Sí, cosa. sí. Bueno, todo eso hace que termine habiendo problemas y no soluciones concretas, cuando en realidad no debiera haber problemas, porque te dicen, che, esta ruta nacional, déjamela mantener a mí, porque se me matan Sí, los sí, santafesinos. sí. Eso no hay ninguna Entonces, duda. eso por un lado. Por el otro, lo que también sucede es que cuando hay un problema en PAMI, como el que hay, lamentablemente, lo que te termina pasando es generando mayor actividad en los centros de salud locales o provinciales. Eso tiene una consecuencia. Entonces, lo que se trata de decir es, che, tengamos, y ahí está la crítica, porque no me pueden a mí decir que soy un desaforado fiscal cuando yo muestro mis cuentas y no soy un desaforado fiscal. Tengo superávit, tengo las cuentas ordenadas, tengo obra pública hecha, tengo mejoras en los índices de seguridad, pude salir al mercado internacional teniendo buenas tasas. Soy un si querés, buen alumno. Entonces, algunas veces es bastante injusto el gobierno nacional criticando a un gobernador como Puyaro, ¿no? Hablemos un poquito de Rosario para terminar, Federico, que ahí la cosa viene un poquito más enrarecida. En el plano provincial yo lo veo más nítido el tema, pero en el plano municipal hay como tercios, ¿no?
Y ahí, si 2 de esos 3 tercios no se manejan con inteligencia, pueden poner en juego a la ciudad entera. ¿Cómo estás viendo ese panorama a título general? Después te voy a preguntar sobre tu situación personal sobre este tema. Hoy Rosario está mejor. Sí. Eso es concreto, podemos discutir, bueno, me gustaría que en vez de esta calle mejoren esta otra, pero está mejor. Sí. Y eso nos obliga a cuidar la ciudad, a cuidar a que no haya un retroceso en la ciudad. Sí. Ojalá todos aquellos que están enfocados en la parte más política, de articular y demás, entiendan eso. Que no es que lo pide Federico Angelini, Marcelo Fernández, periodistas, sino que lo piden los ciudadanos de bien. Sí. ¿No? Y en eso es que hay que hacer el mayor esfuerzo, encontrar las lógicas políticas más inteligentes para que no nos dividamos. Si no, eso, ¿sabés quién lo va a hacer? La gente. Va a tomar partido por uno, el famoso voto útil, sí. Y se va a hacer eso. Y siempre pero ahí es riesgoso. siempre ahí se va a priorizar la gestión. Sí. La gente quiere, a un intendente, ¿qué quiere? Que le solucione los problemas. Sí. Entonces vos ves que se están solucionando los problemas, insisto, antes hablábamos todos los días de un homicidio y hoy hablamos del parque acuático. Digo, me encanta esa discusión. Claro. Me encanta la discusión, más allá de que yo estoy a favor, ¿no? Para eso va a haber una gran paso dentro de Unidos y podría extenderse ese gran paso a una alianza con la Libertad Avanza o no. ¿Está esa posibilidad? No digo que esté... Lo van a definir quienes están llevando adelante, tanto en la Libertad Avanza como en Unidos. No me gustaría meterme mucho en ese tema porque estoy muy enfocado en la parte de gestión, en la parte de seguridad. La seguridad, en serio, aunque parezca un poquito discurso ya conocido, no te da margen para ocuparte de muchos temas más. Sí hay gente muy enfocada en esto, hay referentes de cada uno de los partidos, referentes del propio gobernador, del intendente, que se están ocupando de esto, pensando la mejor manera, pero también hay que sentarse en una mesa para eso. Bueno, ojalá que de acá a que se cierren los plazos electorales eso se pueda lograr. Yo creo que es importante. Pero bueno, si no, para mí la gente sabe votar, supo votar muy bien en 2023 cuando la situación era muy compleja y no tengo dudas que lo va a hacer en el 2027 de la manera correcta. Si hay un gran paso o no, ¿te va a tener ahí corriendo para la intendencia? Yo, como te decía, antes discutíamos, cuando yo era diputado nacional, estaba muy enfocado en los temas de seguridad también, me peleé con Aníbal Fernández, quería que se implemente el sistema acusatorio en Santa Fe, logramos, bueno, con este gobierno se logró eso, fue uno de los principales impulsores. Y discutíamos, como te decía antes, un homicidio por día, de dónde era, qué banda era, todos los canales focalizados. Iba a Buenos Aires yo y me encontraba con los periodistas porteños que me decían, no, en Rosario no se puede ir. Sí. Hoy recuperamos el turismo, recuperamos los espectáculos culturales, hay todo el tiempo eventos de negocios en la ciudad de Rosario. Estamos en las puertas de los Juegos Sudamericanos. Sí me gustaría ser parte de ese debate, de esa ciudad que estamos empezando a transitar, que estamos disfrutando, que es la ciudad donde nací, viven mi familia, viven mis hijos, mis amigos y que nada, sí me gustaría ser parte de ese debate, no tengo dudas. Te anoto entonces. Ya. Anote una. Ya di uno. Bueno, Federico, muchas gracias. Muy interesante la por favor, conversación. muchas gracias a muy ustedes. Amable. Bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima, si no les parece una mala idea. Gracias por acompañarnos. Chau.